tal? Estamos a punto de terminar este discipulado y vamos a la lección número 17, recta final en nuestra carpeta, y vamos a ver esta lección que se llama ¿Cómo recibir al Espíritu Santo? Recuerda que para Jesús, para Dios, para el apóstol Pablo, para los primeros discípulos, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo era algo muy importante. Dios quiere llenarnos de poder y que vivamos una vida llena del Espíritu Santo. Así que no lo olvides. Si ya hiciste la oración y recibiste el bautismo, no dejes de practicarlo, pero vamos a ver algunas de las maneras que nos enseña el hermano Andrew Wommack de cómo recibir el Espíritu Santo. Y nos dice en la carpeta, hoy vamos a hablar acerca de cómo recibir al Espíritu Santo. En Hechos 10:1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Esta era una categoría militar. Él probablemente era capitán de un regimiento. Hechos 10:2 dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice la carpeta, él era justo, hizo buenas cosas, era temeroso de Dios, daba mucho dinero a los pobres, y la Biblia dice que oraba a Dios siempre. Pero nos vamos a dar cuenta, y va a ser algo sorprendente, que aunque él hizo cosas buenas, aunque era temeroso de Dios y vivía una vida de oración, él no tenía una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Entonces vemos aquí una etapa diferente pero importante. Primero es la salvación, nuestra relación personal con Dios. Luego viene la experiencia de recibirlo en nuestros corazones, la experiencia del bautismo en agua y finalmente en este paso que estamos viendo, la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Hechos 10:3-6 dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, aproximadamente a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. A este hombre, aunque era un hombre temeroso de Dios, justo en cuanto a hacer cosas justas y que tenía una vida de oración ante Dios, le fue enviado un ángel que le dijo que haría venir a Simón Pedro y que él le diría lo que era necesario que hiciera. Hechos 10:43-46 dice, de este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Le está siendo predicado el evangelio como leímos la gran comisión. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Puedes verlo? Estaban a través de la predicación del evangelio, habían recibido al Señor Jesucristo. Ahora vino la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en otras lenguas. Esa tiene que ser tu oración. Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo, bautízame con tu Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Siguiente página. Cornelio recibió conforme escuchó en la fe de Cristo y él puso su fe en él para el perdón de sus pecados. Tan pronto como lo hizo, el Espíritu Santo cayó en todos los que estaban en esa casa. Hechos 11:15 dice, cuando comencé a hablar, nos está testificando Pedro en esta reunión en Hechos 11, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como también sobre nosotros al principio. En el versículo 45 dice, y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados, porque el don, el regalo del Espíritu Santo había sido también derramado sobre los gentiles. ¿Cómo lo supieron?
pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Estaba presente la evidencia de hablar en otras lenguas. Cada vez que el Espíritu Santo cae sobre alguien en el Nuevo Testamento, un don del Espíritu Santo se manifestó y da evidencia de que la persona ha recibido la llenura del Espíritu Santo. Es decir, somos llenos del Espíritu Santo y siempre se manifiesta la evidencia, o generalmente la evidencia, del hablar en otras lenguas. En Hechos 2, 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde todos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En el Nuevo Testamento era común que hablaran en lenguas o que profetizaran. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otra vez quiero enfatizar: Dios, Jesús, los primeros discípulos, el apóstol Pablo, la iglesia, reconocían lo importante que es esta experiencia. Se predica el Evangelio por la gran comisión que nos encomendó Jesús, se anuncia la fe, el perdón de los pecados, la gente toma ese mensaje, son salvos, reciben a Jesús, toman el paso de bautizarse en agua como una evidencia pública de su fe en Él, y viene una experiencia posterior que es ser llenos de poder, una vida llena del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero aquí nos enfatiza Jesús: recibirán poder para que me sean testigos. Es decir, esta experiencia tiene un propósito muy claro y definitivo. Una tarde, dice el hermano Andrew Wommack, yo me arrodillé en un campo en Dallas, Texas, y dije: Dios, yo no sé nada de lo que la gente dice de hablar en lenguas, ni del bautismo en el Espíritu Santo. Pero si hay alguna manera para que pueda adorarte, una manera para que pueda magnificarte, una manera para que pueda ir más allá de mi idioma inglés, lo quiero. Empecé a adorar a Dios, y conforme lo hice, el Espíritu Santo me dio una lengua, una manera de hablar que yo no conocía ni había aprendido. ¿Qué experiencia tuvo él? De la misma manera, tú la puedes tener. En Hechos 2, 38 al 39, dice: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque es para ustedes esta promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor Dios llamare. Otra vez, Dios, Jesús, los primeros discípulos, Pablo, la iglesia, entendían la importancia de esta experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. 1 Corintios 1:7: de tal manera que nada les falta ningún don, esperando la manifestación del Señor Jesucristo. No solamente vamos a hablar en lenguas, sino somos dotados también de otros dones, pero comenzamos con la manifestación de hablar en otras lenguas. La Biblia dice en Hechos 2:4: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen o expresaran. ¿Quiénes eran los que hablaban? Ellos. ¿Quiénes les daban la lengua? El Espíritu Santo. Entonces, en Lucas 11:13 dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Todo lo que tienes que hacer en este preciso momento es pedir, creer que recibirás, rendirte a Dios, comenzar a alabar al Señor, y Él te dará un lenguaje para adorarlo y alabarlo en un idioma que tú nunca has aprendido. Recuerda lo que aprendimos hace un momentito. ¿Quiénes hablaban? Ellos. ¿Quiénes les daba que hablasen esa lengua? Para expresarla, el Espíritu Santo. Tú solamente tienes que dar un paso de fe
y entonces el Espíritu Santo te dará el lenguaje único y particular que va a venir a tu vida. Y entonces aquí se nos describen algunas cosas importantes. Para describir la salvación, la Biblia usa estos términos: ser vuelto a nacer, convertirte, creer y ser bautizado, ser perdonado y recibir el Espíritu Santo y una vida eterna. Esas son las etapas, como se los mencionaba. Jesús nos envió la gran comisión, la gente cree, es bautizada en agua, sus pecados son perdonados y entonces viene una experiencia posterior que es una vida llena del Espíritu Santo y Jesús, Dios, los primeros discípulos, el apóstol Pablo, la iglesia, vieron que era importante que los creyentes tuvieran esta experiencia. ¿Por qué? Porque esto no solamente los iba a llenar de una vida poderosa, sino además de eso los iba a convertir en testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que tú créelo, recíbelo, pídelo, y que el Señor Jesús sea llenándote con su Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas.